Bueno, pues buenos días a todos los que nos escucháis desde América y buenas tardes a los que nos escucháis desde España, desde Europa. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente Dev Academy y Tecnowebinars itlatino.net. Ya sabéis, son webinars que organizamos regularmente para fundamentalmente la comunidad de desarrolladores. En esta ocasión, ya veis y ya sabéis, vamos a hablar de Kafka, la solución a los problemas en tiempo real. Un par de apuntes técnicos, el webinar se está grabando, recibiréis la grabación prácticamente de forma instantánea una vez que ha finalizado. Haremos una presentación por parte de José Luis y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas si nos da tiempo. Podéis minimizar o maximizar la webcam o la presentación a vuestro gusto. También hay un zoom para la presentación en caso de que queráis hacerlo en algún momento de la demo, de la presentación, para ver las letras pequeñitas. La webcam la podéis minimizar o maximizar. Hay una especie de como de persianita que separa las webcam de la presentación y ahí podéis hacer casi desaparecer, bueno, hacer desaparecer la webcam o hacer desaparecer la presentación a vuestro gusto. Nada más. Yo os presento aquí a José Luis Llorente, ya lo veis. Él es arquitecto y formador en Big Data y es uno de los profesores que tiene Dev Academy. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, estás en Madrid, ¿no? Sí, correcto. Fantástico. Pues mira, te estamos escuchando perfectamente, te vemos perfectamente, te vemos tu presentación, así que todo tuyo, yo me oculto y aparezco cuando termines, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto, muchas gracias. Venga, un saludo. Un saludo. Bueno, pues bienvenidos al webinar sobre Kafka, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a entender en qué consiste Kafka, las principales ventajas e iremos viendo algunos ejemplos. Antes de eso, presentarme un poquito, bueno, ya os ha comentado. Mi nombre es José Luis Llorente, he trabajado como arquitecto en Big Data y principalmente formador, es una de mis pasiones actualmente. He trabajado durante muchos años en desarrollo y consultoría, he estado prácticamente 12, 13, 14 años más o menos trabajando en desarrollo y consultoría, en los últimos 5 compaginando un poco la arquitectura de Big Data con la formarme, seguir formándome yo a mí mismo, ¿de acuerdo? Un poco con toda la pasión, con todo lo que me gusta las nuevas tecnologías y sobre todo en la parte de Big Data, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a partir de aquí ya vamos a empezar con nuestro webinar. Ya os digo, vamos a ver los puntos que vamos a ir viendo. Entonces, inicialmente vamos a entender bien qué es Kafka, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a conseguir con Kafka, cuáles son sus mayores virtudes y sus ventajas. Bien, y a partir de ahí, una vez que ya lo conozcamos, vamos a, vamos a ver por qué es bueno utilizar Kafka, a qué se debe toda esta rapidez que comentan y que se está utilizando tanto dentro de las empresas, sobre todo en aplicaciones que utilizan el tiempo real como herramienta, ¿de acuerdo? Para ir procesando la información. Luego veremos un poquito de la arquitectura de Kafka, veremos cómo está montado, iremos viendo todos sus componentes, sus elementos, cómo funcionan, entraremos un poquito en detalle, ¿vale? Para ver un poquito también cómo funciona el tema de replicación o balanceo y demás. Y por último, vamos a ver unos cuantos ejemplos que tengo preparados para que entendamos bien cómo funciona, ¿vale? Luego os iré comentando qué dos ejemplos vamos a ver y todos los conceptos que vamos a ir viendo, pues plasmarlos sobre distintos ejemplos para que entendáis bien exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, estos van a ser un poco los 4 puntos, ya os digo, que vamos a ir viendo. Primero entender, luego por qué se utiliza, luego la arquitectura y ya pasaremos a ver los distintos ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es Kafka?
Bien, Kafka realmente es una plataforma de transmisión de eventos altamente distribuida que es capaz de manejar trillones de eventos por día, ¿vale? Con un alto rendimiento. Trillones de eventos por día o millones de eventos por segundo prácticamente. Con una tolerancia a fallos y con una entrega de mensajes con una latencia bajísima, ¿vale? Vamos a ir entendiendo a qué se debe esta latencia tan baja y el tema de tolerancia a fallos y demás, cómo lo gestiona. Bien. Por otro lado, la plataforma de Apache Kafka está formada por lo que es un sistema de mensajes publicador-suscriptor, ¿vale? De tipo open source. Ahora iremos entendiendo un poquito cómo está formado y que está además basado en lo que se denomina, en lo que es una arquitectura peer-to-peer, ¿vale? De P2P o peer-to-peer. Bien, ahora iremos viendo un poquito más en detalle en qué consiste esto. Kafka fue creado por LinkedIn y desde que fue abierto en 2011, Kafka ha ido evolucionando de una forma muy rápida, ¿vale? De la cola de mensajería que era inicialmente a una plataforma de transmisión de eventos en toda regla, ¿vale? Entonces, a lo largo de estos años, desde que LinkedIn la abrió, pues ha ido evolucionando muchísimo y vamos a ir viendo cómo todas las posibilidades que tenemos de utilizarla y de manejarla. Bien, bien. Ya hemos comentado que está basado en una arquitectura de publicador-suscriptor, ¿vale? Básicamente en su core se encuentra un registro de transacciones donde se va quedando registrado todo lo que va ocurriendo, ¿de acuerdo? De una manera secuencial. Podremos suscribirnos a él, ¿vale? Y publicar datos en cualquier número de sistemas o aplicaciones en tiempo real. Es decir, vamos a poder emitir, una vez que tenemos un clúster de Kafka, y luego iremos viendo cómo almacena la información y dónde la almacena, nosotros vamos a tener una serie de sistemas que van a estar o bien emitiendo información para almacenarla dentro de Kafka y que luego otros sistemas, por otro lado, sean capaces de ir recogiendo toda esa información, ¿de acuerdo? Y ya os digo, lo que soporta es una velocidad, una latencia grandísima. Ya hemos estado hablando de trillones de eventos por día, son millones de mensajes por segundo, son capaces de ser gestionados por Kafka. De forma que podemos tener múltiples sistemas que estén emitiendo, múltiples clientes que estén enviando información y al otro lado múltiples clientes que estén recibiendo toda esa información. ¿De acuerdo? Si os fijáis un poco, funciona como una cola de mensajería, pero a diferencia de las colas de mensajería, lo que nos da toda esta potencia es que Kafka es un sistema distribuido, altamente escalable y que además, como ya he comentado, es tolerante a fallos, ¿vale? Este rendimiento único lo hace perfecto para poder escalar desde una aplicación hasta el uso en toda una empresa. Es decir, podemos tener una simple aplicación a todos los datos de una empresa, todas las aplicaciones que se estén moviendo de la empresa, podríamos gestionarlo desde ahí. ¿De acuerdo? Entonces, es esta escalabilidad, este sistema distribuido, lo que va a permitir que Kafka sea tan rápido, ¿de acuerdo? A la hora de manejar toda esta información. Además, Kafka también nos proporciona un sistema de almacenamiento, ¿vale? Aunque luego veremos que tiene un tiempo finito, ¿vale? Por defecto almacena la información que vamos dejando durante una semana, ¿vale? Por configuración se puede ir cambiando, pero vamos, es un sistema que me permitiría también almacenar información para que luego vaya siendo consultada, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ir quedando con este esquema porque lo que vamos a ir haciendo a lo largo de todo el webinar es ir ampliando, ¿vale? Vamos a ir ampliando cada uno de estos elementos que vamos a ver para ir viendo cómo va trabajando, ¿de acuerdo? Bien, casos de uso, ¿dónde se suele emplear, dónde se suele utilizar Apache Kafka? Bien, funciona bien como reemplazo de los agentes de mensajería tradicionales como pueden ser RabbitMQ o ActiveMQ, ¿de acuerdo? Esto es debido a que Kafka es un sistema distribuido, entonces lo que nos va a permitir es trabajar de una forma mucho más rápida de lo que lo hacen RabbitMQ o ActiveMQ, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado voy a poder sustituir estos sistemas por Kafka. Si yo tengo algún sistema que esté utilizando dentro de mi empresa, en mis aplicaciones estén utilizando RabbitMQ, por ejemplo, pues podríamos sustituirlo
perfectamente por Kafka. Me va a servir también para rastrear actividades que se vayan originando en la web, en las páginas web, ¿vale? De hecho, originalmente Kafka fue creado con este propósito, generar lo que se denominan pipelines de datos en tiempo real con lo que es un modelo de publicador-suscriptor. Bien. Por otro lado, también voy a poder utilizarlo para monitorizar métricas, ¿vale? Kafka suele utilizarse para monitorizar datos operacionales. Todo esto incluye también la agregación de estadísticas de aplicaciones distribuidas para poder centralizar todos estos datos, ¿de acuerdo? También en muchas ocasiones hay muchas aplicaciones también lo utilizan como reemplazo a la solución de agregación de logs que ya poseen. Entonces, normalmente el proceso es recoger ficheros de logs y ponerlos en un repositorio central para procesarlos. Pues Kafka también me va a servir en este sentido. Puedo ir almacenándolo todo y luego tener otros sistemas que vayan leyendo esa información. Por ejemplo, junto con Elasticsearch, por ejemplo, y Kibana, la pila ELK, toda la información que vamos almacenando dentro de Kafka, ir luego leyendo y almacenarla en Elasticsearch y con Kibana pues ir monitorizando todos esos logs. Podría ser un ejemplo también de utilización. Y otro ejemplo de uso también se puede utilizar para procesamiento de stream de datos, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo también tiene una serie de APIs que lo que nos va a proporcionar es una serie de herramientas para los datos que vayan entrando, ¿vale? Los pueda ir procesando en tiempo real, ¿de acuerdo? Un poco parecido a lo que haría Spark Streaming, por ejemplo, pues lo podemos conseguir también con las APIs que nos proporciona Kafka, ¿de acuerdo? Entonces, esto, digamos, son los casos donde hay múltiples casos de uso, pero bueno, un poco donde más se está aplicando y cómo lo podemos ir utilizando. Bien, ¿quién usa Kafka? Actualmente Kafka lo utilizan dentro de las grandes compañías, ¿vale? Más de un tercio de las 500 compañías más grandes utilizan Kafka, ¿de acuerdo? Dentro de ellas están las 10 principales compañías de viajes, los 7 de los 10 bancos principales, 8 de las 10 mejores compañías de seguros, 9 de las 10 principales compañías de telecomunicaciones, entre otros ejemplos, ¿vale? Entonces, para que veáis que realmente Kafka se está aplicando dentro de las empresas y además dentro de las grandes empresas. A modo de ejemplo, por ejemplo, Netflix, ¿vale? Utiliza Kafka para generar recomendaciones en tiempo real mientras se está viendo la tele. Estamos viendo las series y demás. Uber también lo utiliza para recopilar los datos del usuario del vehículo y del viaje también en tiempo real para poder ir calculando y pronosticando la demanda que va a haber. LinkedIn, obviamente, fue el que lo creó también para prevenir el spam y recoger interacciones de los usuarios para hacer mejores recomendaciones en tiempo real. Si os fijáis, todos tienen algo en común, que es el tiempo real. O sea, en todos aparece que todas las acciones que van haciendo son acciones en tiempo real. ¿Por qué? Porque Kafka está muy preparado para manejar mucho volumen de información prácticamente en tiempo real. De ahí que todas estas aplicaciones estén utilizando Kafka. Luego podemos utilizar Kafka con otras aplicaciones, como he comentado, con Elasticsearch, con Spark Streaming, con Flume. ¿De acuerdo? Tenemos distintas herramientas con las que se integra bastante bien. Con Flume, de hecho, salió otra nueva herramienta que era Flavka, una mezcla de Flume y Kafka, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí ya todo lo que podamos ir haciendo, toda la información que vamos almacenando y recopilando luego para consultarla en tiempo real, pues es prácticamente todo lo que se nos pueda ir ocurriendo, ¿de acuerdo? Bien. Bien, ya hemos visto casos de uso, hemos visto qué aplicaciones, hemos entendido un poquito cuál es el mecanismo básico, que es almacenar información. Una serie de sistemas o programas o clientes van a ir emitiendo información que se va a almacenar y otro número de sistemas, otros programas, otros clientes lo que van a hacer es ir recogiendo esa información que hemos ido almacenando, ¿vale? Ya iremos entendiendo poco a poco cómo funciona. Bien, pero ¿por qué usar Kafka?
¿por qué se está utilizando tanto Kafka? ¿Por qué a día de hoy se oye hablar tanto de Kafka? Básicamente es por su rapidez, ¿vale? La rapidez que tiene, que ya he dicho que nos permite poder gestionar millones, 1 millón de eventos por segundo o trillones de eventos al día, ¿de acuerdo? Bien, pues esa rapidez Kafka la consigue principalmente por 3 motivos, aunque luego tiene otros también que comentaremos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ver estos motivos y entender por qué lo consigue. Básicamente, los motivos son, el primero, que Kafka usa el disco en vez de la memoria, ¿vale? Ahora veremos, intentaremos entender esto porque siempre que nos hablan de rapidez nos están hablando prácticamente de memoria. Entonces, vamos a intentar ver por qué en este caso utilizamos disco. Por otro motivo, no utiliza estructuras de datos en árbol, como hacen muchas bases de datos relacionales para almacenar la información, o relacionales o no relacionales. Mongo también lo almacena en árboles en B-tree, ¿de acuerdo? No copia los datos de la aplicación. Entenderemos qué es esto, ¿vale? A un nivel un poquito bajo. Entenderemos cómo se va pasando la información. Y luego el tema de compresión y agrupamiento de los datos que también hacen que la rapidez sea bastante rápida, bastante óptima. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ir degradando ahora los puntos y sobre todo en aquellos que son más importantes vamos a entender el por qué. Bien, Kafka usa el disco en vez de la memoria. Entonces, esto es algo que, sobre todo la parte de Big Data, cuando hemos estado viendo que de la parte de Hadoop a Spark, pues Hadoop almacenaba la información en disco y Spark al hacerlo en memoria pues iba mucho más rápido. En este caso parece lo contrario. Entonces, Kafka escribe todo en disco en vez de memoria, ¿de acuerdo? Y diré, bueno, ¿no se supone que el acceso a la memoria es más rápido que a disco? Sí, efectivamente, aunque bueno, normalmente cuando el acceso es aleatorio, la diferencia entre usar memoria y disco es muy alta, ¿de acuerdo? O sea, es mucho más rápido utilizar la memoria que el disco. Pero cuando estamos hablando de acceso secuencial, ese acceso, esa velocidad, la diferencia no es tan alta, ¿de acuerdo? Sigue siendo más alta para acceder a disco, pero la diferencia no llega a ser tan importante, ¿de acuerdo? O sea, sigue siendo más rápido accediendo a memoria, pero esa diferencia ya no es tan importante, ¿de acuerdo? Pero bueno, aún así es mucho más rápido acceder a memoria que acceder a disco. Entonces, ¿por qué no elegir la memoria? Pues tiene un motivo principal, que es porque Kafka se ejecuta sobre la máquina virtual de Java, ¿vale? Entonces, esto nos va a dar dos desventajas, que es lo que hace que al estar en memoria toda esa información vaya más lento, o sea más lento, ¿de acuerdo? Vamos a verlas ahora y vamos a entender por qué es. El primero, la sobrecarga de memoria de los objetos es muy alta, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que aquí estamos hablando de muchísimo volumen de información, ¿de acuerdo? Entonces, esa sobrecarga que vamos a ir teniendo al trabajar sobre la máquina virtual de Java va a hacer que eso me ralentice y el funcionamiento sea peor, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también el garbage collector, ¿vale? Entonces, esto ya sabemos, que conocemos Java un poquito, sabemos que se va ejecutando de vez en cuando. No se va ejecutando, podemos ejecutarlo, podemos lanzarlo también, pero él va pasando de vez en cuando y va eliminando todos los objetos que ya no están referenciados, los va eliminando de la memoria. Pero claro, crear los objetos en memoria es muy costoso a medida que aumentan los datos, ¿vale? Ya que vamos a necesitar más tiempo para recopilar los datos no utilizados. Es decir, va a tener que ir viendo cuántos objetos no están siendo utilizados y todo ese proceso lo va a ralentizar todavía un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los problemas que vieron en su momento que al utilizar la máquina virtual de Java y utilizar los objetos en memoria. Por lo tanto, escribir en sistemas de archivos puede ser mejor que escribir dentro de la memoria, sobre todo en este caso. Y más todavía si utilizamos lo que se conoce como mmap o archivos mapeados en memoria,
que todavía va a conseguir que vaya muchísimo más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es el porqué de se está utilizando ese acceso a memoria en vez de utilizar a disco, perdonad, en vez de hacerlo a memoria. ¿De acuerdo? Básicamente por la máquina virtual de Java, todos esos millones de objetos, de elementos que estaría utilizando, pues que en esa memoria fueran ocupando espacio y fuera más lento el poder utilizarlos y manejarlos. ¿De acuerdo? Bien, luego por otro lado, no va a utilizar lo que son las estructuras de datos en árbol, ¿vale? La mayoría de las bases de datos modernas utilizan una forma de estructura de datos de árbol muy similar, ¿vale? Para el almacenamiento de los datos persistentes, ¿vale? Lo conocemos, por ejemplo, MongoDB, como os decía, utiliza el árbol B-Tree, Cassandra utiliza el árbol LSM, ¿vale? Entonces, todas estas bases de datos van utilizando esta forma de almacenar la información. Para un sistema de mensajería que quiere que muchas operaciones de lectura y de escritura se realicen simultáneamente, el uso de árboles puede llevar una gran cantidad de datos de entrada y salida aleatorias, ¿vale? Entonces, esto da como resultado que muchas búsquedas de disco lo que va a ser desastroso para el rendimiento de su uso, ¿vale? Entonces, una cola es una estructura de datos mucho mejor para un sistema de mensajería, ¿de acuerdo? La mayoría de las veces, perdonad, ¿vale? Estaba comentando, la mayoría de las veces los datos se van a agregar al sistema y las lecturas van a ser simples. Por tanto, nosotros vamos a ir manejando la información mediante colas, ¿de acuerdo? Como los sistemas de mensajería actuales, con JMS, ActiveMQ, ¿vale? Vamos a ir manejando colas, que luego iremos viendo cómo son gestionadas por Kafka, el nombre que reciben y cómo los va utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, otro de los datos es que no utiliza árboles, ¿de acuerdo? Sino que utiliza colas, que son unas estructuras mucho más óptimas para manejar la información que vamos a ir recibiendo. Por otro lado, no copia los datos en la aplicación. A ver, aquí lo que tenemos es que una de las principales ineficiencias de los sistemas de procesamiento de datos es la serialización y deserialización, ¿vale? De datos durante las transferencias. Es decir, la conversión a formatos adecuados para poder almacenar y transmitir. Bien, entonces, ¿cómo podemos evitar esta serialización y deserialización por completo? Tenemos dos mecanismos. Por un lado, bueno, Kafka ha usado dos mecanismos. Utiliza un formato de datos binario que es estandarizado para productores. Ya veremos ahora lo que son los productores. Son básicamente los que están emitiendo información. Consumidores, por otro, que son los que van a recibir esa información. Y los brokers, que realmente son los servidores donde se va almacenando toda esa información. Entonces, al utilizar todos el mismo formato, un formato estándar, pues no hace falta ir haciendo esas traducciones, esa serialización y deserialización. Por tanto, el proceso sería mucho más rápido. Y por otro lado, tenemos el que no copia los datos en la aplicación, que se denomina zero copy o zero copy, ¿vale? ¿Esto qué es exactamente? Bien, nosotros una transferencia de datos común que se suele realizar cuando leemos información y la pasamos a otro sistema, es que el sistema operativo va a leer los datos de disco a la memoria caché de la paginación, en el espacio del kernel, ¿de acuerdo? Una vez que accedemos al fichero, estos serían los pasos, ¿vale? Que van ocurriendo. Luego la aplicación va a leer esos datos, ¿de acuerdo? Y los va a almacenar en un buffer del espacio de usuario, ¿de acuerdo? Este paso que tenemos aquí es el que Kafka va a intentar eliminar. Bien, luego la aplicación vuelve a escribir los datos en el espacio del kernel en un buffer de socket y luego por último el sistema operativo copiaría ya todos los datos del buffer del socket al buffer de NIC, del Network Interface Card, ¿vale? Donde ya se van a enviar a la red. Bien, pues Kafka lo que hace es, ya os digo, evitar ese paso. Entonces, si mantenemos los datos en el mismo formato en el que se envían a través de la red, entonces nosotros vamos a poder copiar directamente los datos desde la caché de página al buffer, ¿de acuerdo? Y esto ya se puede hacer a través de una llamada al sistema de envío de archivos del sistema operativo. Entonces, nos estaríamos evitando un paso, lo que también
generaría esa rapidez, ¿de acuerdo? De tener que transformar o convertir directamente el mismo formato que tenemos, lo podemos generar de salida, ¿de acuerdo? Bien, este sería otro de los elementos, aunque ya estamos entrando un poquito a bajo nivel, ¿vale? Luego es para que entendáis por qué Kafka funciona, es tan óptimo funcionando y funciona tan rápido, ¿de acuerdo? Bien, y por último hemos dicho que eran 3 los elementos principales, ya los hemos visto. Trabaja en memoria, no utiliza los árboles para almacenar la información y esa serialización y deserialización también la evita, ¿de acuerdo? Bien, y por último también, pues, la agrupación de los datos, ¿vale? Kafka usa muchas otras técnicas, ¿vale? Como la agrupación de datos para reducir las llamadas de red y también la conversión de muchas escrituras aleatorias en secuenciales. Y por otro lado, la compresión de lotes, ¿vale? Fijaos que es compresión de lotes y no de mensajes individuales. Aquí a través de códecs como LZ4, Snappy o gzip, ¿vale? Que nos van a permitir que esa información también esté más, ocupe menos y por tanto sea más fácil de gestionar, ¿de acuerdo? Estos son los puntos por los que Kafka es tan rápido a la hora de gestionar todo el volumen de información que va a ir moviendo. Ahora lo que vamos a entender bien es cómo funciona, es decir, cómo está montado, cómo está formado, lo que es la arquitectura y cuáles son los elementos principales que lo componen. Bien, ya hemos visto antes que tiene una arquitectura de tipo publicador-suscriptor, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener, aquí tenemos a la izquierda una serie de sistemas, de productores, de clientes que lo que están haciendo es emitiendo información que vamos a almacenar dentro del clúster de Kafka. Bien, dentro del clúster de Kafka tendremos una serie de equipos, de nodos, donde nosotros vamos a tener Kafka, lo vamos a tener levantado y va a estar ejecutándose, ¿de acuerdo? A esto se le denominan brokers, ¿vale? Esto es lo que vamos a tener distintos brokers, luego lo iremos viendo en los ejemplos, cómo vamos levantando, haremos un ejemplo levantando un único broker y luego levantaremos también un clúster, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, dentro de este clúster, también tenemos a Zookeeper, ¿vale? Zookeeper nos va a permitir que los procesos distribuidos se coordinen entre sí a través de un espacio de nombre jerárquico, ¿vale? Básicamente lo que está dando es un poquito, luego lo veremos con la parte de replicación y la tolerancia a fallo y demás, es mantener los sistemas que están en funcionamiento, los sistemas principales, si alguno de ellos se cae, pues automáticamente establecer otro de ellos que sea uno de los principales, ¿de acuerdo? Luego iremos viendo cómo hace todo ese trabajo. Y al otro lado, por los consumidores, toda la información que los productores han ido generando, se ha ido almacenando dentro del clúster de Kafka, los consumidores la van a ir recogiendo y van a ir recogiendo toda esa información para tratarla y hacer el procesamiento que a ellos les interese, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí ya vamos a ir entrando más en detalle de cómo está compuesto todo esto. ¿Cómo se almacena esa información dentro de los brokers? ¿Vale? Entonces, nosotros ya vemos cómo está gestionado. Ahora, para almacenar esa información, Kafka, lo que tenemos otro elemento que se denominan topics, que son las categorías, ¿vale? Las categorías básicamente son, o sea, los topics básicamente son las categorías en los que vamos a ir clasificando los mensajes que vamos a ir almacenando dentro de Kafka, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos tener distintas aplicaciones, distintos clientes. Un mismo cliente puede mandar distintos tipos de mensajes, ¿de acuerdo? No se va a enviar todo, es como si estuviéramos enviando toda la misma cola, no, lo que vamos a hacer es categorizar, ¿vale? Todas esas colas. Aquí, ya os digo, no son colas, serían los topics, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hacer distintas categorizaciones dependiendo de los mensajes que vayamos enviando y de esa forma vamos a poder hacer que los clientes que envían la información seleccionen a qué categoría la quieren enviar y luego, por otro lado, los consumidores puedan seleccionar a qué topic se quieren conectar para ir recogiendo toda esa información, ¿de acuerdo? Bien, entonces, podemos ver un topic como si fuera una cola, es decir, el sitio donde vamos a ir almacenando la información. Ahora bien, un topic,
a su vez puede estar particionado. Es decir, nosotros vamos a poder ir generando distintos números de particiones para cada uno de los topics. Estas particiones, cuando estamos en un clúster, lo que va a hacer Kafka es tenerlas repartidas, ¿vale? De forma que toda esa información, en vez de tenerla todo dentro de un nodo, la podamos tener distribuida a lo largo de todos los nodos de nuestro clúster, ¿vale? Luego, con los ejemplos iremos viendo un poquito mejor y entendiendo cómo va haciendo todas estas acciones. Bien, vale, entonces tenemos el topic, que es la categoría. Dentro de un topic tenemos particiones y ahora, dentro de esas particiones, nosotros todos los eventos, todos los mensajes que vayamos mandando, ¿vale? Se van almacenando en lo que se denominan offsets. Es decir, cada offset de estos que tenéis aquí, ¿vale? Realmente es un mensaje, un evento que hemos ido enviando, ¿de acuerdo? Siendo el offset 0 el primero que se ha enviado, ¿vale? Van entrando, según van entrando, irían almacenándose en la cola, ¿de acuerdo? Y desde aquí los iríamos luego consultando, ¿de acuerdo? Bien, pues según vayamos mandando información, Kafka la va a ir almacenando dentro de estas particiones y dentro de una partición cada uno de los eventos sería un offset, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos varios conceptos. Ya hemos visto lo que son los productores, lo que son los brokers, lo que son los consumidores. Ahora, los topics están dentro de los brokers, ¿vale? Y esos topics, a su vez, están repartidos en particiones. Y luego veremos cómo Kafka es capaz de esas particiones que tiene asociado un topic, tenerlas repartidas a lo largo de los brokers que tenemos dentro del clúster. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí es donde vamos a ir trabajando con toda esta información. Iremos viendo un poquito más en detalle, ¿vale? Vamos a ir viendo un poquito más en detalle cómo funciona. Entonces, lo que os estaba comentando. Nosotros, por ejemplo, si tenemos 3 brokers, que va a ser uno de los ejemplos que manejemos luego, ¿vale? Vamos a tener, imaginaros que aquí tenemos 3 brokers, ¿vale? Son los 3 nodos que tenemos, los que tenemos Kafka levantado. Estaría también su keeper. Su keeper es obligatorio, ¿vale? No lo he comentado. Aquí hemos visto en la diapositiva anterior, hemos visto cómo está su keeper, digamos, cubriendo a todos los brokers, está un poco pendiente de todo lo que va ocurriendo dentro de ellos. Y siempre que levantamos Kafka necesitamos tener un subkeeper levantado, ¿de acuerdo? Va a ser una de las primeras, de hecho la primera acción que tenemos que hacer a la hora de trabajar con Kafka. Bien, ya tenemos aquí los tres brokers y si os fijáis tenemos creadas dos topics. El topic A, por un lado, que tiene 3 particiones, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el topic A, la partición 0 estaría en el broker 1, la partición 1 en el broker 2 y la partición 2 en el broker 3, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos otro topic, el topic B, el cual tiene una partición, tiene 2 particiones y está repartida pues en dos brokers, ¿de acuerdo? Bien, esto lo vamos a ver luego sobre un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer luego es simular que tenemos una flota de transporte. En este caso sería de camiones y de taxis, ¿vale? Entonces, lo que queríamos hacer, imaginaros que lo que queremos hacer es controlar en todo momento dónde están mis camiones y mis taxis. ¿Bien? Bien, pues lo que voy a hacer es utilizar 2 topics. Uno de ellos para enviar la información de los camiones y por otro voy a ir enviando la información de los taxis. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a ir enviando el identificador, luego iremos viendo qué es lo que va ocurriendo, ¿vale? Voy adelantando un poquito lo que vamos a ver luego. Voy a enviar el identificador y luego datos de geoposicionamiento para saber exactamente dónde se encuentra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo cómo almacenar toda esa información y cómo un consumidor luego va a poder ir recibiéndolo y tratando los datos que van llegando. ¿De acuerdo? Bien, entonces así se repartirían los topics, ¿vale? Recordad, un topic es como si fuera una cola. En Kafka se llaman topics y además, en este caso, los podemos particionar. Es decir, podemos hacer que la información esté repartida a lo largo de todos los nodos de nuestro clúster. Bien. Bien.
Esto es tema de la escalabilidad que vamos a poder hacer, esa distribución de la información que podemos hacer. Y a partir de aquí entra también lo que sería la replicación. Bien, entonces, dentro de la replicación, lo que vamos a hacer es que uno de los topics, ¿vale? Una de las particiones de un topic esté replicada en otro broker. De forma que si le pasa algo a uno de ellos, ahora lo iremos viendo, pues esa información yo no la pierda. Entonces, en este caso, el ejemplo que está puesto es una replicación de 2. ¿Qué quiere decir? Pues que mi topic A, la partición 0, la tengo que tener 2 veces a lo largo de todo el clúster. Por tanto, automáticamente, este de aquí, fijaros, este sería el líder, ¿de acuerdo? Este topic, el topic A, la partición 0, este sería el líder dentro de este broker. Bien, solo puede haber un líder. Imaginaros, si tuviéramos una replicación de 3, este de aquí, estos que tienen la estrellita, ¿vale? Serían los líderes. Es decir, ese topic es el que a partir del cual se va replicando toda la información. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí nosotros empezamos a replicar. En este caso, un factor de replicación de 2, pues únicamente tengo que tenerlo 2 veces. Si tuviera un factor de replicación de 3, tendría también otra copia en el broker 3. ¿Bien? Bien, pues entonces el topic A, la partición 0, tenemos aquí el líder en el broker 1, se ha replicado en el broker 2, tenemos una copia exactamente igual. El topic B, la partición 0, igual, aquí tenemos el líder, a partir de ahí se replica la información, como tenemos un factor de replicación de 2, pues tendríamos otra copia de esta partición, de este topic, en el broker 3, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo tengo algún fallo en el broker 2? ¿Vale? Bien, necesito tener un factor de replicación de 2, es decir, que todas las particiones de mis topics estén 2 veces. Yo ahora mismo acabo de perder, por un lado, la réplica de la partición 0. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que automáticamente en otro broker se va a hacer esa réplica y me va a volver a generar, me va a hacer la copia, ¿de acuerdo? Para que en el caso de que ocurra algo, pues pueda seguir tirando de ella. Y por otro lado, en el broker 2 yo tenía el líder del topic B, de la partición 0, ¿de acuerdo? Entonces me habría quedado sin un líder. Aquí es donde también interactúa un poquito Zookeeper, decidiendo luego cuál de las particiones, del topic pasaría a ser el líder, ¿de acuerdo? Bien, pues a partir de aquí lo que obtenemos es lo siguiente, lo que hemos comentado. Entonces, este se replica y genera una nueva partición en otro broker. La copia que teníamos del topic, de la partición 0 del topic B, asigna como líder a la que estaba replicada, y a partir de ella se genera una nueva réplica, ¿de acuerdo? En el broker 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de esta forma es la tolerancia a fallos, como lo gestiona replicación, como casi todas las aplicaciones en Big Data, además con Zookeeper detrás gestionando todos estos problemas que pudiéramos ir teniendo. ¿De acuerdo? Entonces es la forma que tiene Kafka. Ya digo, lo importante son los líderes, ¿vale? Que luego iremos viendo también a lo largo de los ejemplos, ya que a partir de ellos se van realizando las réplicas de los datos que se van a ir almacenando en el resto de brokers. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, ya os digo, la tolerancia a fallos que hemos comentado al principio, pues la tendríamos también gestionada. Bien, Kafka nos proporciona 4 APIs principales, ¿vale? Para poder trabajar. El productor, por un lado, entonces tendremos un API para prácticamente todos los lenguajes, poder comunicarnos y enviar información. También para la parte de consumir esos datos, de consumir los mensajes y los eventos que se van almacenando. Y luego también tenemos otras 2 APIs, que son el API de Streams, que nos va a permitir tratar la información, procesar la información básicamente según nos está llegando, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a poder ir tratando esa información y generar una salida. Prácticamente igual que lo que hace Spark Streaming, ¿de acuerdo? O sea que en este caso
el API, el Stream API nos va a proporcionar esa ventaja, ¿de acuerdo? Ya no solo es almacenar, sino que también vamos a poder procesar, ¿de acuerdo? Esa información en tiempo real y poder generar una salida, ¿de acuerdo? Y por último, el API Connector, ¿vale? Que también nos va a dar una serie de conectores ya prediseñados, ¿vale? Que nos va a permitir la construcción y el funcionamiento de productores o consumidores reutilizables que conecten topics con aplicaciones existentes u otros sistemas, ¿de acuerdo? Es decir, ya tenemos una serie de conectores creados para distintos sistemas, ¿vale? O Amazon o HDFS o Mongo, ¿de acuerdo? A los cuales nos podamos conectar directamente sin tener que realizar muchas acciones y de una forma rápida podamos conectarnos tanto datos para recoger datos de entrada como para emitir datos de salida, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las 4 APIs principales. Nosotros nos vamos a centrar, por tiempo más que nada, vamos a ver cómo funciona bien la parte del producer, los productores, los consumidores, ¿vale? Y vamos a entender un poquito más todos estos elementos que hemos ido viendo, los vamos a ir poniendo juntos y vamos a ir viendo cómo funcionan, ¿de acuerdo? Entonces nos quedamos con estas 4 APIs y ya os digo, nos centraremos en la de producer y la de consumer. Pero también recordad que tenemos una API para procesar los datos en tiempo de real y otro API para las conexiones con distintos, con sistemas externos para recibir la información o para emitirla, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí, los productores. ¿Los productores qué son? Básicamente son clientes conectados a Kafka que son los responsables de publicar los mensajes, ¿vale? Y estos mensajes son publicados sobre uno o más topics. Entonces, en el ejemplo que hemos estado viendo y con el que vamos a ir trabajando, nosotros vamos a tener un productor, ¿vale? El cual va a ir emitiendo información. Toda la información que va generando, ¿vale? Aquí hay distintas formas de ir almacenándose, ¿de acuerdo? A través de un balanceo automático que va repartiendo la carga a lo largo de todas las particiones, ¿vale? Fijaros que tenemos los 3 brokers, tenemos un topic, el mismo topic, el topic A, ¿vale? Que está particionado 3 veces. Entonces tenemos por un lado la partición 0 con sus offsets, la partición 1 con sus offsets y la partición 2 con sus offsets. Bien. Entonces, el productor, según va emitiendo los mensajes, los eventos, Kafka, por defecto, lo que va a hacer es balanceando la información y la va metiendo en distintas particiones, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener también la posibilidad de, según el mensaje que emitamos, que se almacene en una partición en concreto, ¿vale? ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Lo veremos luego en los ejemplos, a través de claves, ¿de acuerdo? Entonces, yo si emito un mensaje o un evento con una clave, ¿vale? Todos los mensajes, todos los eventos que tengan la misma clave van a ir siempre a parar a la misma partición, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma de asegurarme que la información que está llegando, ¿vale? La información que a mí me interesa, luego veremos por qué me puede interesar, vaya siempre a la misma partición, ¿de acuerdo? Esto es importante porque a la hora de consumir los datos, ¿vale? Si no lo hacemos por partición y leemos directamente de lo que sería del clúster, ¿vale? Él no los va a ir devolviendo, no nos lo va a devolver en el mismo orden que han ido entrando, ¿de acuerdo? Ese orden solo nos lo va a asegurar si nosotros metemos la información asignada a una partición, ¿vale? Luego lo veremos mejor, lo entenderemos mejor en el ejemplo. Entonces, que se nos quede que el productor a la hora de almacenar la información o bien lo hace de una forma balanceando la carga un poquito, repartiendo la carga a lo largo de las distintas particiones del clúster, o bien nosotros, si emitimos información con una clave, siempre todos los datos que tengan esa clave van a ir a parar a la misma partición, ¿vale? Entonces, imaginaros que mandáis la clave 1 y mandáis 1000 mensajes. Pues la partición 0, si el primer mensaje que se ha mandado con clave 1 ha ido a la partición 0, el resto de mensajes con clave 1, el resto de los 999 irán también a esa partición, ¿de acuerdo? Entonces ahí me estoy asegurando que toda la información esté ahí, además, en el orden en que han ido entrando, luego irán saliendo. Mientras que si van repartidos, ¿vale? Si yo no pongo clave, meterá un mensaje aquí, otro aquí,
luego a lo mejor mete aquí dos, aquí otro y aquí otro, y yo a la hora de leerlo no voy a recibir la información en el mismo orden que han entrado, ¿de acuerdo? Entonces es la diferencia y por lo que es importante tener eso en cuenta. Luego lo veremos también en los ejemplos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, obviamente los consumidores, que son clientes que están conectados al clúster y que van a ir recibiendo esa información. Aquí vamos a poder hacer un poquito lo mismo que hemos visto con el productor. O bien podemos conectarnos y ir recibiendo la información, me da igual en qué partición esté, es decir, todo lo que haya que me vaya llegando, o lo que voy a poder hacer también es conectar directamente a una partición en concreto, de forma que tenga distintos consumidores recibiendo la información que está emitiendo una partición en concreto, ¿de acuerdo? Porque yo sé que de esa partición me van a ir llegando los datos ordenados según han ido entrando a través de la clave que yo los he ido introduciendo, ¿de acuerdo? Entonces esa sería otra forma de obtener la información que tenemos almacenada dentro de Kafka. Y por último, también un consumidor, nosotros vamos a poder generar grupos de consumidores, ¿vale? También veremos el ejemplo. Entonces, con estos grupos de consumidores, yo voy a tener varios consumidores que lo que van a estar haciendo es, en este caso no le voy a decir a qué partición me quiero conectar, ¿vale? Sino que va a ser Kafka automáticamente, como en el caso anterior, ¿vale? Y aquí vamos a ver, estos serían dos ejemplos distintos. Aquí un consumidor se conectaría a una partición en concreto para recibir los datos, ¿vale? Aquí tenemos tres consumidores distintos conectados a tres particiones diferentes, ¿vale? En distintos brokers. Y aquí lo que tenemos es que vamos a crear un grupo de consumidores que vamos a leer la información de un determinado topic, del topic A. Y él automáticamente lo que va a hacer es repartir la información. Por ejemplo, en el grupo de consumidores 2 tenemos tres consumidores, lo que va a hacer es asignarme una partición a cada uno de esos consumidores, ¿de acuerdo? El grupo de consumidores 1 solo tiene dos consumidores y tenemos tres particiones. Obviamente, uno de ellos va a tener que recibir la información que tenemos dentro de dos particiones, mientras que uno de ellos únicamente leería la información de la partición 0, ¿de acuerdo? Si tuviéramos cuatro consumidores, si tuviéramos un grupo de cuatro consumidores y tuviéramos tres particiones, uno de los consumidores se quedaría inactivo, ¿vale? No haría nada, no leería nada, ya que tiene asignado una partición, la tiene asignada con cada uno de los consumidores y el otro consumidor no generaría ninguna acción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya hemos visto de una forma rápida, ahora vamos a pasar a los ejemplos, os voy a comentar un poquito qué es lo que vamos a ir viendo. Ya hemos visto cuáles son los elementos que están formando todo este clúster o todo el funcionamiento de Kafka, ¿de acuerdo? Entonces, resumir un poquito. Vamos hasta aquí. Por un lado, productores van a emitir información, los brokers, que son los que tienen los topics y las particiones, ¿vale? Y toda la información que vayamos emitiendo de los productores se va a ir almacenando dentro de esos topics. Los topics, a su vez, hemos visto que están particionados y dentro de esas particiones todos los mensajes que nosotros vayamos emitiendo se van a ir almacenando en lo que se denominan offsets, ¿vale? Y, bueno, la parte de replicación, que también hemos visto cómo funcionaba, en el caso de que tuviéramos algún fallo, las APIs principales, y ahora lo que vamos a ir viendo ya es cómo trabajar con Kafka, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver dos ejemplos y ya tengo una serie de un juego de datos preparado con el que vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo cómo funciona. En el ejemplo 1 vamos a empezar de una forma sencillita, ¿vale? Vamos a levantar un clúster con un único broker donde vamos a tener su keeper, obviamente, ya os he dicho que es obligatorio, tenemos que tenerlo siempre levantado. Y vamos a tener un productor, en este caso va a ser desde la línea de comandos, ¿vale? Vamos a ir emitiendo información de una forma sencillita. Vamos a crearnos tres topics, vamos a crearnos un topic
con 3 particiones y vamos a ir alimentando esas particiones y metiendo información. Y por otro lado, iremos generando consumidores para ir leyendo los datos. ¿De acuerdo? Un ejemplo sencillito para ir viendo cómo va funcionando todo e ir entendiendo algunas cositas que hemos ido comentando. Y por otro lado, en el ejemplo 2 ya vamos a ver algo un poquito más avanzado. ¿Vale? En este ejemplo tengo un programita Java, ¿vale? Que está utilizando una de las APIs de Kafka para producir el Kafka Producer, ¿vale? Para emitir datos, ¿vale? No vamos a entrar dentro de cómo está hecho, directamente lo voy a poner a ejecutarse y lo que está haciendo es emitir información y volcarla sobre 2 topics, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es cada uno de los topics, a su vez, o sea, vamos a tener dentro del clúster, vamos a tener 3 brokers, ¿vale? El broker 1, el broker 2 y el broker 3. Vamos a definir 2 topics y cada topic a uno le vamos a hacer 3 particiones y a otro 4. Y además, al tener ya varios brokers, vamos a meter un factor de replicación, ¿vale? Vamos a asignar un factor de replicación de forma que una partición que esté en un broker, pues también la tengamos en otro, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo ir consultando todo eso. Y por otro lado, pues iremos viendo cómo utilizar consumidores, ¿vale? O grupos de consumidores para ir recogiendo toda la información que se ha ido almacenando. ¿De acuerdo? Bien, inicialmente vamos a empezar por este ejemplo, ¿vale? Ya os digo, ahora voy a pasar, en una máquina tengo todo montado, ¿vale? Y listo para empezar a verlo. Ya está Zookeeper y Kafka, ya tengo el bloque levantado y lo que vamos a ir viendo es cómo crearnos los distintos topics, ¿vale? Cómo particionarlo, cómo ir emitiendo información y cómo consumirla, ¿de acuerdo? Bien, paro la presentación y voy a la máquina virtual, ¿vale? Bien, aquí tengo una serie de pantallas, ¿vale? Donde vamos a ir, lo tengo todo repartido, aquí arriba, aquí está Zookeeper, ¿vale? Lo voy a poner para... Y aquí tengo Kafka levantado, ¿vale? Ya tengo los procesos ejecutándose. Aquí iré luego jugando con el productor. Aquí iré metiendo los consumidores y desde aquí voy a ir metiendo los distintos comandos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya os digo, tendríamos que arrancar Zookeeper y Kafka, en este caso ya por ir ganando tiempo, ¿vale? Ya tengo todos los comandos que voy a ir metiendo, los tengo aquí definidos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar creándonos un topic dentro de nuestro clúster, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo, lo que vamos a hacer es ver este ejemplo, ¿vale? Ya tenemos el bloque levantado, ya tenemos Zookeeper, vamos a crearnos un topic con 3 particiones y a partir de ahí el productor va a empezar a emitir información, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo creamos el topic? Bueno, estoy ya en el directorio de instalación de Kafka, ¿vale? Dentro tiene la carpeta bin, donde tiene una serie de scripts, ¿vale? En este caso, ya os digo, vamos a ir un poquito más al funcionamiento, más que cómo se ejecuta todo y cómo funciona, ¿vale? Os voy a explicar un poquito qué es lo que está ocurriendo, pero bueno, no me voy a detener tan en detalle para explicaros para poder ver más cosas en profundidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un topic, ¿vale? Entonces, tiene este script, pero nada, tiene el script, el Kafka topics.sh, cual si ponéis Kafka topics.sh directamente, os va a mostrar una ayuda de todos los comandos, de todos los parámetros que le podéis pasar, ¿vale? Algunos de ellos son obligatorios. Entonces, le tenemos que pasar el servidor de Zookeeper. Zookeeper, una vez que levanta, por defecto, estoy ahora en la máquina, estoy en localhost, ¿vale? Mi propia máquina. Levanta siempre en el puerto 2181, a no ser que por el fichero de configuración se lo cambiéis. Bien, luego le indicamos el servidor de Zookeeper. Luego, con el "-topic", le indicamos el nombre del topic que vamos a crear, le decimos que lo queremos crear.
el número de particiones que le vamos a asignar y el factor de replicación. En este caso es 1, porque nuestro clúster solo hemos levantado un broker, que es este que tengo aquí. Fijaros, le he asignado el ID 0, ¿de acuerdo? Entonces, yo no puedo meter un factor de replicación superior al número de brokers que yo tengo dentro de mi clúster. Bien, vale, voy a ejecutar. Esto lo que hace es, ya me habrá creado el topic. Tengo aquí también, ya digo, todo esto es para no ir escribiendo, de tardar menos. Entonces, vemos el listado de topics disponibles y el topic test lo tengo aquí, ¿vale? Luego veremos también estos de aquí, ¿vale? Es con el otro ejemplo que veremos, los utilizaremos. Bien, pues ya hemos creado un topic. Ya tenemos definido un topic dentro de ese clúster, en este caso solo con un broker. Ahora lo que vamos a empezar a hacer, que es empezar a almacenar información, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya vamos a necesitar de un productor. Perdonad. Ay, qué mareo. Vale, bueno, podríamos ver información de ese topic, ¿vale? Con este comando. Le doy aquí. Fijaros, el topic test, partición 0, partición 1 y partición 2. No tiene réplicas, ¿vale? Y como solo tenemos el broker 0, todas las particiones, su líder, ¿vale? La partición líder, digamos, está en el broker 0, ¿de acuerdo? Luego cuando arrancamos en cluster, esto lo vamos a ver, lo vamos a entender mucho mejor, ¿vale? Entonces ya hemos creado un topic, aquí vemos las tres particiones. Ahora lo que vamos a empezar es a enviar datos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que un productor empiece a emitir información. Bien, productor, vamos a utilizar esta línea y os comento, a ver, qué es lo que hace. Entonces, en este caso, en vez de utilizar el script Kafka Topics, vamos a utilizar el Kafka Console Producer, ¿vale? Luego ya os digo, aquí he creado una aplicación que es un productor, ¿vale? Que lo único que voy a hacer es arrancarla, que en vez de hacerlo por consola, realmente estaría simulando una aplicación que está funcionando. Bien, ahora vamos a entender un poquito los conceptos y luego pasamos a ejecutarla. Bien, entonces, productor, le decimos cuál es el broker sobre el que vamos a trabajar y el topic donde vamos a emitir la información. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que lo ejecutemos, esto aquí se queda esperando. ¿Vale? Yo todo lo que empiezo a poner aquí ya son datos que estaríamos mandando a Kafka. ¿De acuerdo? Todo esto ahora mismo se ha ido repartiendo a lo largo de las particiones. Dentro del topic test se ha ido repartiendo a lo largo de las particiones. ¿Vale? Entonces, desde aquí yo lo que estoy haciendo es simulando ese envío de información. ¿De acuerdo? Bien, ya he levantado, ya he creado un topic. Le he creado distintas particiones. Desde un productor he emitido información. ¿Qué nos queda? Recoger esa información. Entonces, a partir de los datos que he ido enviando, siguiente que vemos es cómo el consumidor, ¿vale? Va a ir leyendo todos los datos que se han ido almacenando. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí ya hemos listado. El productor es esto que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a utilizar un consumidor. Lo pongo aquí. Entonces, fijaros, el Kafka Console Consumer, igual sobre qué servidor. Bueno, antes no lo he comentado, el servidor suele levantar en el puerto 9092, ¿vale? Mientras que el Zookeeper es el 2181. Son los puertos que se suelen utilizar por defecto. Bien, cuando lo ejecute, ahora mismo vemos que no pasa nada, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Este consumidor que yo he lanzado, lo que está haciendo es empezar a leer los mensajes
que lleguen a partir del momento en el que él ha arrancado, ¿vale? No está leyendo desde el principio, está leyendo, empezando a leer únicamente los que yo vaya escribiendo ahora. Por ejemplo, ¿veis? Acabo de emitir, este sí lo saca. Ahora diréis, vale, pero yo cuando arranco un consumidor voy a querer leer todos los mensajes que ya están designados en ese topic, ¿vale? Que ya están asignados, porque me interesa leer toda la información. Hay veces que a lo mejor no, o sea, quiero empezar a leer la información que hay a partir de ahora. Recordad que esa información se queda ahí almacenada, ¿vale? Y por defecto se queda durante 7 días. ¿Vale? Una vez esos 7 días ya la información se va eliminando y es configurable. Esa configuración se puede cambiar. Ahora, ¿qué hacemos si lo que queremos es leer los datos que se han emitido desde el principio? Venimos aquí, ¿vale? Exactamente igual que antes, ¿vale? Leemos desde el mismo topic, pero en este caso, fijaros, from beginning. Le estoy diciendo que quiero leer todos los mensajes desde el principio. Ejecuto. Y ahora sí estoy recibiendo todos. ¿Qué es lo que ocurre? Me figuro que ya os habréis dado cuenta. Que no están en el mismo orden en el que yo los he ido metiendo. ¿De acuerdo? Y esto es por lo que os he dicho. Yo a la hora de introducir la información, él la ha ido balanceando a lo largo de las particiones. ¿Vale? El hola puede ser que esté en la partición 0, el que en la partición 1, el tal en la partición 2. Y cuando yo he ido a leer, pues él me lo va, no empieza por a lo mejor el orden no es el que os estoy diciendo y guarda 2 en una partición. Entonces, él luego a la hora de leer va cogiendo de forma aleatoria. O sea, no está en el mismo orden en el que yo he ido introduciendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto dependiendo de lo que nosotros queramos hacer dentro de nuestra aplicación, puede ser bastante importante. ¿De acuerdo? Si no nos importa el orden, perfecto. Ahora, en el ejemplo que vamos a ver, ¿qué es lo que voy a simular? Que mi flota de camiones y mi flota de taxis me están enviando cada X tiempo la información de dónde están, para yo ir a lo mejor dibujándolo en un mapa. Entonces, si me llega más tarde, por ejemplo, imaginaros que me ha enviado a las 11:10 y a las 11:15. Si me llega antes el de las 11:15, antes que el de las 11:10, pues no me sirve de nada. Entonces, yo me tengo que asegurar un orden, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo esa flota de camiones, ¿qué puedo hacer? Que veremos luego. A cada camión o a cada taxi le voy a asignar un identificador. Y lo que voy a hacer es mandárselo a Kafka con ese identificador. Y de esa forma él ya sabe que si se lo estoy mandando por clave, siempre tiene que enviarlo a la misma partición. Y yo luego, ¿qué voy a hacer? Leer de la partición para que los datos me lleguen ordenados, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo todo esto. De momento es que entendamos lo que acaba de ocurrir. Yo, el productor, he ido emitiendo datos. Fijaros, ahora otra prueba. ¿Vale? Ha llegado a los dos. Los dos consumidores están conectados al mismo topic. Este ha empezado a leer a partir de este punto, ¿vale? Y este a partir de ahora también. Igual está leyendo, lo que pasa es que me ha leído toda la información que ya tenía almacenada. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto un primer ejemplo sencillito. Además, le hemos dejado que balancea él solo y hemos ido recibiendo esa información. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir viendo. Vale, esto es lo que acabamos de hacer. El orden no estaba asegurado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a parar este productor, ¿vale? Y lo que voy a hacer es emitir mensajes, pero en este caso que vayan a una partición en concreto, ¿vale? Paro el productor. Voy a parar los consumidores también. Y vamos a ver la diferencia. Vale. Entonces, en este caso, igual que antes, productor, ¿vale? El Kafka Console Producer, el broker list, el topic sobre el que vamos a emitir y en este caso, fijaros, le voy a decir que voy a emitir una clave, ¿vale? Y que la forma de separar la clave del valor, en este caso, es mediante los 2 puntos, ¿de acuerdo?
Bien, ejecutamos. Y ahora aquí, por ejemplo, Calveno. Clave 1, valor 1. Clave 2, valor 2. Clave 2, valor 3. Bien, vale. Esto en principio ha ido emitiendo, vamos a meter otra clave, clave 3, un valor 3, 1. ¿Vale? Vamos a ir viendo cómo ha ido repartiendo los mensajes que yo he ido enviando, cómo los ha ido repartiendo a lo largo de las particiones que yo tengo dentro del clúster. ¿De acuerdo? Y en este caso lo que voy a hacer es leer directamente de las particiones. ¿Vale? Para eso, tenemos otro comando, este que tenemos aquí. Entonces, el primero, un poco más grande, que lo veáis bien. Consumidor, servidor, el puerto, el topic del que vamos a leer, que queremos leer desde el principio. Ahora, de este topic, quiero leer lo que hay en la partición 0 y además, para que me vaya dando las claves que están asignadas, le digo que me vaya pintando las claves. ¿De acuerdo? Pues lo pongo. Ahora vemos qué está pasando, ¿vale? A este le voy a dar la partición 1. Y a este le voy a dar la partición 2. Fijaros, ya he emitido información anteriormente sin clave y ahora con clave. Entonces, en la partición 0, fijaros qué valores había. Null, porque no tenían clave, el qué y el ahora. Ahora, en la partición, esta era en la partición 1, antes teníamos hola y estás, ¿vale? La forma que antes se ha ido repartiendo. Y ahora, si os fijáis, aquí tengo los valores de clave 2 y de clave 3, ¿vale? Él les ha asignado esta partición. Y por otro lado, en la partición 2 le ha asignado el de clave 1. ¿De acuerdo? Bien. Esperad, que me he cambiado de... He cambiado de consola, era esta. Espera, voy a volver a ponerlo aquí. Pero nada, un momentito, ¿vale? Es que esta era la que tengo luego para el clúster y la tengo preparada de otra forma. Entonces, exactamente igual. Esta es la partición 2. Este de la partición 1 y este de la partición 0. Nos tiene que volver a devolver los mismos resultados. ¿Vale? La información ya está ahí almacenada. Bien, voy a volver a emitir con clave 1. Y voy a poner valor 1, 1. Este es el que tiene la clave 1. Por tanto, este mensaje que estoy enviando por aquí tiene que venir a parar a esta partición. Aquí está, ¿vale? Si yo envío la clave 2, valor 2, 1, tendrá que venir a parar a esta. Y si fuera una clave 3, igual. Este todavía no tiene asignada ninguna clave. Probablemente, si creáramos una clave nueva, clave 4, valor 4, 1, se la ha vuelto a asignar a este, ¿vale? Vamos a crear otra, a ver si conseguimos que la meta en el topic 0, en la partición 0, valor 5, 1. Ahí está, ¿vale? Ahora yo siempre que mande una clave 5, valor 5, 2. Vale, he puesto... No le ha gustado porque me he equivocado y en vez de poner 2 puntos he puesto un guión bajo. ¿Vale?
como le he indicado que le voy a pasar 2 puntos, ¿vale? Pues sería clave 5, 2 puntos, valor 5, 2. Ey, ¿por qué he hecho eso? Ah, he puesto clave, ¿vale? Clave, a ver si lo consigo. 5, clave 5, valor 5, 2. Ahora sí, ¿vale? ¿Os habéis fijado? En cuanto he cambiado la clave, él se la ha asignado a otra partición, ¿vale? Parece que la partición 1 es la que se está llevando más datos. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de poner claves, nosotros nos aseguramos de que todos esos datos siempre vayan a una partición. Y de esa forma, si me está llegando siempre la misma clave a la misma partición, si yo leo de esa partición, los datos me van a ir llegando ordenados. ¿De acuerdo? No como hemos visto antes, que esa información puede ir llegando de forma aleatoria. Entonces, para el ejemplo que os he puesto, pues nos serviría. Podríamos utilizar. ¿Me oís? Bueno, continuamos. No sé si yo creo. Sí, sí me oye. Vale. Bien, entonces ya hemos visto de una forma simple, bueno, una forma simple, ya hemos visto cómo crear un topic, cómo emitir información, cómo los consumidores pueden ir leyendo esa información, y además hemos visto, aparte de que él la vaya balanceando de forma automática, yo cómo puedo enviar, a partir de las claves, puedo enviar datos a las distintas particiones. ¿De acuerdo? Bien, este era el ejemplo 1. ¿Vale? Hemos visto cómo funciona y cómo ir leyendo la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, he montado un clúster con Docker, ¿vale? Para una forma rápida de gestionarlo. Lo voy a arrancar únicamente, tampoco voy a entrar en detalles de cómo está montado. Entonces, lo voy a arrancar y esto lo que va a hacer es arrancarme un Zookeeper con 3 brokers, ¿de acuerdo? Y luego lo que voy a hacer es, me voy a crear 2 topics, uno con 3 particiones y otro con 4 particiones, y voy a lanzar la aplicación que os he comentado antes, donde voy a tener una flota de taxis y de camiones, va a ir generando información y se va a ir almacenando dentro de estos topics. Y ya veremos también cómo funcionan los grupos de consumidores. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, voy a cerrar lo primero. Tengo que parar Kafka, porque si no están los puertos. Fijaros cómo empieza a dar todo errores. Voy a parar los consumidores, el productor. Parado Kafka, paró también Zookeeper, ¿vale? Y todo esto de aquí ya no me haría falta. Lo cierro. Listo. Bien. Ahora voy a trabajar sobre esta disposición de pantallas, ¿vale? Dejarlo preparado para que esté limpio y podamos ver mejor lo que vamos haciendo. Bien, ya os digo, con Docker tengo preparado para arrancarme el clúster con los 3 brokers y Zookeeper. Vamos a dejarle que vaya ejecutando todo, ¿de acuerdo? Y una vez que arranque, tengo ya una aplicación creada en Java que lo que va a hacer es ir emitiendo información, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir siguiendo los pasos. Este era el ejemplo 1. Vamos a pasar ya al ejemplo con Kafka y el clúster creado con Docker, ¿de acuerdo? Para la aplicación del control para el control de flotas. Ya hemos parado Zookeeper y Kafka, hemos visto antes. Deberíamos hacer este export, ¿vale? Para poder trabajar con lo que ha creado. Ya lo tenía hecho, pero bueno, lo ejecuto por si acaso. Bien, a partir de aquí tenemos
ya hemos arrancado, ya he ejecutado esto para que me arranque las tres clusters, o sea, el clúster con los 3 brokers, ¿vale? En el puerto 9092, 9093 y 9094. Y por otro lado también tendré una instancia de Zookeeper, ¿vale? En el puerto 2181. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el listado de topics que hay creados. Ahora ya tengo el de Topic Taxi y el de Topic Track, de las pruebas que he estado haciendo. Estos otros 2 topics los gestiona, son para gestión interna de Kafka. Luego os explicaré, con el ejemplo que vamos a ver del grupo de consumidores, os explicaré qué es lo que está almacenando. ¿De acuerdo? Bien, voy a borrar, para que no haya problemas, ¿vale? Voy a borrar el de Topic Track. Joder. Entonces, para borrar un topic, pues igual, antes para crearlo era el Kafka Topics, el topic, el nombre y create, pues ahora es delete. ¿Vale? Realmente no lo borra, lo deja marcado como que está borrado, ¿vale? El topic track y por otro lado el topic taxi. Si yo vuelvo a hacer una consulta, ya esos 2 topics no los tengo ahí. Voy a minimizar esto, que ya los logs que me vaya dejando no me interesan, y nos centramos en estas pantallas. ¿De acuerdo? Bien, estos van a ser mis 3 consumidores. ¿De acuerdo? Ya hemos listado. Vamos a crearnos ahora los topics. Entonces, fijaros. Jolín. Aquí. Primer topic. Los he borrado, ¿vale? Para volver a hacer el proceso. Igual que antes. Exactamente igual. En este caso lo voy a llamar topic track. Para que lo cree, le doy 3 particiones, pero como en este caso ya son 3 los brokers que tenemos, le voy a asignar un factor de replicación de 2. ¿Vale? Lo ejecuto. Y voy a hacer lo mismo para el de taxi, ¿vale? Pero en este caso con un factor de replicación de 3. Bien, vamos a ver ahora esto que hemos visto en el primer ejemplo, que no nos daba mucha información. Vamos a verlo, el describe, vamos a verlo, por ejemplo, con el topic del taxi. A ver la información que nos devuelve ahora. Entonces, fijaros, tenemos un topic, el cual tiene 4 particiones, ¿vale? Ahora, la partición 0, su líder está en el broker 2. De la partición 1, su líder está en el broker 3. La partición 2, su líder está en el broker 1. Y la partición 3, obviamente, como le hemos dicho, que tiene 4 particiones y solo tenemos 3 brokers, pues tiene que repetir el líder 2. ¿De acuerdo? Pues no solo eso, sino que además, como le hemos dado un factor de replicación de 3, aquí nos dice en dónde se ha ido replicando. Entonces, en el 2 tiene que estar, porque obviamente es el líder, y luego está también en el 1 y en el 3. ¿De acuerdo? Este que está el líder en el 3 está también en el 2 y en el 1. Entonces, esa replicación que hemos visto antes y hemos entendido que se utiliza en el caso de que uno de ellos se caiga, pues la información la tengamos disponible en otros nodos, pues aquí la tenemos almacenada de esta, o sea, lo podemos visualizar de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, con este describe, todo lo que hemos visto en la parte de teoría, ¿vale? Pues aquí lo estamos viendo. Entonces, tenemos un topic, tenemos las 4 particiones que son las que le hemos indicado, cuáles son sus líderes, es decir, qué brokers tienen la partición que digamos que es a partir de donde se van replicando esos datos, y el factor de replicación que lo que hace es que esté esa partición replicada al número de veces que nosotros le indicamos, en este caso 3. Por tanto, esta partición la tenemos en el nodo 2, pero también está en el 1 y en el 3, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hemos visto cómo funciona, cómo se reparte toda esa información y cómo está gestionada. Bien, ya hemos creado los topics. Si volvemos a ver el listado ahora, lo tengo aquí, ya tienen que aparecernos el de topic taxi y el de topic track. Bien, siguiente paso.
ya hemos definido, vamos a arrancar consumidores, ¿vale? Y lo voy a arrancar, si os fijáis, en las distintas particiones. Voy a leer el de track, que tenía 3 particiones, ¿vale? Voy a definir uno para cada una de las particiones, un consumidor, ¿vale? Se va a quedar esperando. Este sería la partición 1 y este sería la partición 2. Bien, están ahora mismo los 3 consumidores esperando. Ahora, en este caso no lo voy a hacer por consola. Ya tengo preparada una aplicación, ¿vale? Que lo que voy a hacer es arrancarla y va a ir generando información. Ya os digo, es de forma aleatoria, está generando posiciones de latitud y de longitud y latitud, y lo que va generando son distintos. Hay 3 o 4 camiones y 3 o 4 taxis, ¿vale? Y cada X tiempo va emitiendo información. Entonces lo voy a lanzar. Entonces, fijaros, el taxi 10, longitud y latitud, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo toda esta información. Entonces, vamos a ir viendo lo que hemos levantado, lo que estábamos leyendo es el de los tracks, ¿vale? Entonces tenemos el track 13, track 14, 15 y 16. Vamos a los consumidores. En la partición 0 ha venido a parar el track 16. En la partición 1 están el 13 y el 14. Y en la partición 2 está el track 15. Yo ahora de esta manera voy a poder hacer el seguimiento según me vayan indicando la posición en la que están. Yo voy a ir recibiéndolo siempre en el mismo orden, en el mismo orden en que lo van emitiendo, ¿de acuerdo? De esa forma voy a poder recoger toda la información en el mismo orden que se ha emitido. En el caso de que fuera importante, como puede ser este caso, ¿vale? Pues voy viendo que cada vez que me envían un dato, yo voy a ir recibiendo la información en el orden correcto, ¿de acuerdo? Y además, como estamos utilizando claves, el productor, en este caso, programita hecho en Java, está emitiendo los mensajes, los eventos, los está emitiendo con clave, los está asignando a las particiones, siempre son las mismas. De esa forma yo me aseguro que el orden sea el mismo en el que se va emitiendo, ¿de acuerdo? Entonces, recordad, la información, el orden, perdonad, solo se asegura cuando leéis a nivel de partición. Si leéis directamente sin leer de una partición, ese orden no lo tenéis asegurado. Tenéis que ir a una partición en concreto para ir leyendo esos datos, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo podríamos dejar funcionando. Nuestra aplicación iría cogiendo estos datos y, por ejemplo, esto luego almacenarlo, pasarlo a Logstacks y con Kibana pues ir mostrando en tiempo real dónde están cada uno de los vehículos de mi flota, ya sean camiones, ya sean taxis, lo que se os ocurra, autobuses o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya digo, esto está aquí emitiendo, va emitiendo, lo voy a parar ya iremos viendo otros ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos visto cómo trabaja en Cluster, hemos creado los topics, hemos arrancado los consumidores y hemos arrancado la aplicación para que empiece a gestionarlo. ¿Qué nos queda por ver? El grupo de consumidores, ¿vale? Esto que teníamos aquí, que os he comentado, ahora mismo lo que tenemos son 3 consumidores distintos que están apuntando a cada uno de, en este caso, a cada una de las particiones de un topic, ¿vale? Me he centrado en el topic de los camiones y como tenía 3 particiones, pues me he ido a leer la información de esas particiones y cada consumidor estaba apuntando a uno. Ahora lo que voy a hacer es crearme un grupo de consumidores, ¿vale? Grupo de consumidores que estén leyendo sobre un topic y vamos a ir viendo cómo se van a ir repartiendo la información y vamos a entender un poquito también qué es lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Bien, en este caso vamos a empezar a crear los grupos, ¿vale? Entonces voy a parar todo lo que tenemos aquí, este por un lado, este por otro y este por otro, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo
crear grupos de consumidores. Entonces, igual con el Kafka Console Consumer, le decimos el servidor sobre el que queremos conectarnos para leer la información. Dentro de ese servidor, sobre qué topic, sigo con el topic track, y en vez de decirle una partición, le estoy diciendo, oye, que este consumidor pertenece al grupo Trunk Control App. ¿De acuerdo? Se me ha ido ahí una N. ¿Vale? Entonces, le voy a dar exactamente igual. Voy a tener otro consumidor que pertenece al mismo grupo. Fijaros, como no le he puesto el from beginning, ahora mismo están esperando a que la información llegue. ¿De acuerdo? Bien. Ahora lo que voy a hacer es, de esta forma, joder, qué mal va esto. Podemos listar los grupos de consumidores que tenemos. Aquí, por ejemplo, voy a hacer esto aquí. ¿Vale? Este comando me sirve para listar los grupos de consumidores que están creados. ¿De acuerdo? Voy a dejar, ¿vale? Era únicamente para que lo vierais. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es volver a arrancar la aplicación para que empiece a emitir de nuevo. Vale, fijaros qué es lo que está ocurriendo. Estamos leyendo sobre el topic de track. ¿Vale? El topic track tenía 3 particiones. ¿Bien? Tenía tres particiones, sí. Yo he creado un grupo de consumidores de 3. Entonces, ahora mismo lo que tengo es el esquema que os he puesto aquí antes. Es decir, cada uno de estos consumidores que yo tengo aquí realmente está apuntando a una partición. De forma que exactamente igual que hemos visto antes, ¿vale? Que en el que tenía de forma individual cada consumidor está apuntando a una partición y estaba leyendo la información, en este caso yo no le he indicado a qué particiones quiero leer. Pero como internamente él ha dicho, vale, creo un grupo de consumidores, si tienes 3 consumidores, automáticamente lo que ha hecho es asignar una partición a cada uno de los consumidores. Y por eso estoy leyendo la información exactamente igual que antes. Este está leyendo el del track 16, que me parece que antes era la partición 0, esta era la partición 1 y esta era la partición 2. ¿De acuerdo? No hay diferencia. Por ejemplo, si paro este, solo me quedan 2. Fijaros. Este otro consumidor, al quedarse ahora 2 consumidores para 3 particiones, a este consumidor le están llegando los datos de 2 particiones. ¿De acuerdo? Entonces ahora tiene lo del 13 y la 14, que era la partición 1, y el track del 15, que era de la partición 2. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se trabaja con particiones, tú realmente no te tienes que conectar, sino que automáticamente él te va asignando, dependiendo del grupo de consumidores que tengas, te va a ir asignando las particiones. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto un poquito más cómo funcionan los grupos. ¿Vale? Voy a parar esto también y voy a parar este. Vamos a limpiar, ya estamos acabando. Clear y clear. Bien. De acuerdo, ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a intentar entender también qué es lo que ocurre. En este caso, consumidor, ¿vale? Igual que siempre, sobre qué broker, el topic, en este caso voy a leer del topic del taxi. Voy a crear un grupo nuevo, que es el Taxi Control App, y en este caso le indico from beginning, y le voy a ejecutar. ¿Vale? Fijaros lo que me ha devuelto. Ay, perdonad, que se ha ido. Bueno, todos los datos
desde el principio que he arrancado la aplicación, a ver si soy capaz de bajar esto, ¿vale? De todos los taxis que han ido emitiendo datos, ahora, antes no había puesto el from beginning, ¿vale? Pero ahora sí se lo he puesto, ¿de acuerdo? Entonces él me ha mostrado toda la información. Voy a crearme otro consumidor para este mismo grupo, ¿vale? Es decir, la misma sentencia. Entonces, al mismo grupo le voy a poner además el from beginning. Vale, este taxi 12 que acaba de entrar es nuevo, ¿vale? ¿Por qué en este caso, si yo tengo puesto el from beginning, no me está mostrando toda la lista de los elementos que me ha mostrado el primero? La razón es porque cuando el primero lee toda la información, ¿vale? Es absurdo que un consumidor de tu mismo grupo vuelva a leerlo todo, pues en principio estás actuando como grupo, ¿vale? Entonces, al ser un grupo, si viene un compañero tuyo, no se va a volver a leer toda la información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se van quedando marcas, ¿vale? Estos consumidores, según van leyendo la información, van dejando marcas, de forma que yo, por ejemplo, ahora vamos a ver, lo voy a parar y vamos a ver el ejemplo. Si yo he leído hasta un determinado offset y me ocurre algo, ¿de acuerdo? Imaginaos que tengo una serie de consumidores y se me paran todos. Kafka sabe ese grupo de consumidores en qué offset se han quedado. Y tú cuando vuelvas a ejecutarte, tú puedes decir, o puedes decirle que te vuelvas a leer desde el principio, o que leas desde el offset en que tu grupo de consumidores se había almacenado. Y ahí es ahí donde entra el topic ese que os he dicho que era interno que es interno de Kafka. Realmente ahí es donde está gestionando un poquito cada consumidor o cada grupo de consumidores cuál es el último offset que ha leído, para que tú cuando vuelvas a leer a por esa información no tengas que recorrerte otra vez toda la lista, sino que te quedes en el último que ya habías leído. ¿De acuerdo? Entonces un poquito lo que ha ocurrido. Por eso aquí al hacer ese from beginning, como ya habían sido leídos, pues no nos los ha mostrado, ¿vale? Voy a parar los dos y vamos a verlo de otra manera. Entonces, fijaros, tenemos un comando. Voy a parar el productor también, ¿vale? Para hacer la prueba que vamos a ver ahora. Que es este de aquí. Perdonad. Fijaros, este comando lo que me da son... aquí tengo distintos valores, ¿vale? Distintos parámetros. Entonces aquí, para el topic del taxi, teníamos 4 particiones, ¿vale? La 0, la 1, la 2 y la 3. Entonces, yo solo tengo datos en la partición 1 y en la partición 3. Ahora bien, ¿cuántos offsets se han ejecutado? En la partición 1 se han ejecutado, hay 23 offsets, de los que el grupo únicamente ha leído 22. Eso es porque desde que he parado los consumidores hasta que he parado el productor, ¿vale? En ese tiempo ha emitido un mensaje dentro de esta partición, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que hay uno sin leer, mientras que en la partición 3 prácticamente todos, no, prácticamente no, todos los mensajes que existían, ¿vale? Ya han sido leídos. Y aquí en el lag me dice los que faltan por leer, ¿de acuerdo? Bien, voy a lanzar este proceso para que en vez de que se ejecute una vez, se quede en funcionamiento, ¿vale? Voy a ponerlo de esta manera. ¿Vale? Ahora se va actualizando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el juego que vamos a hacer. Ahora lo que voy a hacer es arrancar de nuevo el productor. ¿Vale? Lo arrancamos. Fijaros cómo va aumentando. ¿Vale? Aquí el número de elementos de offset que se están almacenando ya ha aumentado, ¿vale? Ya vamos por 24, aquí vamos por 45, ¿de acuerdo? Hasta que yo no arranque un grupo de consumidores, esta información no se va a leer,
Entonces, aquí voy a ponerlo así. ¿Vale? Fijaros, ya me ha leído a partir del último mensaje que ese grupo había leído, ahora ya se ha quedado actualizado. Es decir, toda la información que no habían ido leyendo, ya ese grupo ya está, digamos, al día y ya no le queda ninguno por leer. Seguimos teniendo en la partición 1 y en la partición 3, ¿vale? En este caso, todos los que se van emitiendo se van leyendo de forma automática por este consumidor. Aquí podríamos hacer lo mismo para tener dos y que se vayan repartiendo los datos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un poquito todo lo que os he ido comentando dentro de la teoría, pues ver cómo podemos, cómo funciona, ¿vale? Más que nada comprender cómo está trabajando, cómo funciona un topic, las particiones, cómo se reparten a lo largo del clúster, cómo el productor puede decidir dónde enviar la información, se utiliza claves, también luego por configuración o gestionándolo un poco ese balanceo lo puedes tú gestionar. Los consumidores, cómo van recibiendo la información, o puedes ir directamente a una partición a recoger los datos. En ese caso te aseguras que el orden, si se ha ido emitiendo por clave, sea el mismo de entrada que el de salida. Y también cómo funcionan los grupos de consumidores. Como realmente es como si fuera un grupo de consumidores, es como si fuera un único consumidor. Lo único que Kafka lo que va a hacer es asignar un consumidor a cada una de las particiones que tengamos dentro de los brokers del clúster. ¿De acuerdo? Y esto unido a todo lo que hemos visto al principio, ¿vale? Si en vez de un clúster de 3 brokers, como tenemos aquí, tenemos 1000 o 10.000, con todo lo que hemos visto del acceso a memoria, que utiliza colas en vez de la estructura del Bobby Tree, que utiliza la arquitectura zero copy, pues todo esto hace que Kafka ahora mismo sea uno de los sistemas utilizados para tiempo real, uno de los sistemas más utilizados para tiempo real. Mezclándolo, pues podéis utilizar el mismo Kafka Streams o con Spark Streaming, ¿de acuerdo? O almacenando la información según llega, pues, indexándola, por ejemplo, en Elasticsearch, pues se consiguen latencias muy, muy bajas, ¿de acuerdo? A la hora de trabajar con, ya os digo, se pueden llegar a manejar trillones de eventos en un único día o millones de mensajes en un segundo, ¿de acuerdo? Tanto a la hora de almacenarlo como a la hora de consultarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, un poquito por encima, bueno, no tan por encima, ya hemos visto bastantes cosas interesantes de Kafka, es cómo Kafka va funcionando y cómo se va configurando, arrancando, poniendo en marcha. Y ya habéis visto cómo crear distintos topics y con distintas particiones y demás, ¿de acuerdo? Y nada más, espero que os haya resultado interesante, ¿vale? Ya digo, ahora mismo Kafka y todo el procesamiento en tiempo real se está aplicando bastante, y más que va a ir creciendo, porque la información, los datos ahora con la llegada del 5G, etcétera, etcétera, toda la información que se va a tener que procesar en tiempo real va a ir creciendo, y Kafka se está posicionando como una de las herramientas más utilizadas. ¿De acuerdo? Pues nada, un placer, espero que os haya gustado, y cualquier duda o comentario que tengáis me lo podéis hacer llegar ahora. ¿De acuerdo? Muy bien, José Luis. Pues muchas gracias. Efectivamente, tenemos Vale. aquí un par de preguntas. Si queréis plantear alguna pregunta, tenemos unos minutos. Si queréis plantear alguna pregunta vía micrófono, levantar la mano accionando el botoncito levantar mano y yo os abro el micro. Los que queráis hacer la pregunta vía micrófono, os animo a hacerla. Levantar la mano y yo os abro el micrófono. Tengo una mano levantada de Jorge Alberto. No sé si quieres, te abro el micro por si quieres plantear la pregunta, o si no quieres hacerla por micrófono, baja la mano. O sea, subir la mano aquellos que queráis intervenir vía micrófono.
Bueno, a ver, aquí te voy a pasar un par de preguntas que están haciendo. Dice, no sé si la puedes ver, José Luis. Te estoy pasando Eh, preguntas que están haciendo. sí, ya lo veo aquí. A ver, si yo tengo tres particiones y dos consumidores, se me va a leer. Si tengo tres particiones y dos consumidores, mi grupo solo me va a leer de dos. Sí, uno de los consumidores te va a leer de dos particiones, ¿vale? Y el otro de uno, eso es, ¿vale? Y si tuvieras más consumidores que particiones, uno de los consumidores se quedaría inactivo, ¿de acuerdo? Y otra pregunta, ¿es apropiado establecer como almacén de datos el propio clúster de Kafka? ¿Es mejor utilizar un almacén externo? Léela, Eh, léelas, José sí, Luis. vale. Sí, ¿es apropiado establecer como almacén de datos el propio clúster de Kafka? ¿O es mejor utilizar un almacén externo como Elasticsearch o Cassandra? Hombre, es mejor utilizar un sistema de almacenamiento, ¿vale? Esto ya he comentado que funciona como almacenamiento, pero temporal. Eh, mm, Pasados esos 7 días, la información que da por defecto, la información se va eliminando, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, aunque se está empezando un poco, pero bueno, no tanto para un almacenamiento indefinido, como puede ser una base de datos, ¿de acuerdo? Elasticsearch, que además es un motor de indexación que te va a permitir hacer las consultas mucho más rápidas. Entonces, en ese caso, yo sí te recomiendo, aunque pases por Kafka, luego almacenarlo en Elasticsearch o Cassandra, ¿de acuerdo? No es un proceso, un motor de almacenamiento, es más gestionar la información, el paso entre sistemas de una forma lo más rápida posible. Si bien en el paso, ¿vale? Sí llega a almacenar, pero ya te digo, esa información se termina eliminando. Por aquí ¿De acuerdo? hay una pregunta de Jorge que dice, ¿qué diferencia hay con streams? Me refiero a streams respecto a lo que explicaste en esta charla, desde el punto de vista del productor y ¿Qué del diferencia hay consumidor. del lado del productor? Vale, aquí era lo único que hemos visto es cómo el productor emite información, se almacena en Kafka y eh, luego un consumidor lee la información, ¿de acuerdo? Con Kafka Stream lo que te permite es procesar la información en tiempo real. Un poco lo mismo que hace Spark Streaming, ¿de acuerdo? Tiene una API que tiene una serie de elementos que te van a permitir procesar esos datos en tiempo real y generar una salida, ¿de acuerdo? Entonces, eso es Kafka Streams. Entonces, nosotros lo que hemos visto es cómo almacenar, que realmente es la potencia, es cómo, y para lo que se creó inicialmente Kafka, ¿de acuerdo? Cómo almacenar y luego cómo leer esa información. ¿Vale? El Kafka Streams es procesamiento de los datos que están llegando, procesamiento y salida. Entonces te permite esa parte de procesamiento que aquí no hemos visto. ¿De acuerdo? Vale. Hay uno que Diferencia. pregunta, Kiki, ¿podría hablar un poco sobre cómo lograr operaciones transaccionales con Kafka? Operaciones transaccionales. Eh, en ese Eh, sentido, si no lo entiendes, pasamos a otros, que hay varios. sí. Vamos a ver, explícate mejor, Kiki, porque no lo entiende José Luis. A ver, dice Eduardo Arevalo, ¿qué formato de mensajes puedo enviar en Kafka? ¿Es posible enviar XML? Si la respuesta es no, ¿qué es lo más apropiado para enviarlos? ¿Se pueden enviar archivos? Sí, sí se pueden enviar archivos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que eh, hay un punto donde no es demasiado óptimo. Si bien en las últimas versiones sí lo han optimizado, ¿de acuerdo? Entonces el proceso de serialización y deserialización, dependiendo del número de archivos que vayas enviando, puede costarle. Pero vamos, si tú mandas un archivo a un topic y y desde un consumidor lo lee, o sea, el fichero lo va a recoger, ¿de acuerdo? Entonces sí puedes enviar archivos. Pasa es que no llega a ser del todo óptimo, ¿de acuerdo? Aunque sí se puede llegar a hacer. Y en Vale, los XML también, obviamente. otra pregunta de Kiki, ¿cómo conectaría Kafka con Elasticsearch?
¿Tendría que haber un consumidor que envíe los datos a Elasticsearch? Bueno, ahí puedes, con Logstacks, por ejemplo, entre medias, pues se puede conectar o un conector que te pase directamente la información a Elasticsearch o a través de Logstacks también. Yo creo que se puede conectar a Kafka ir recogiendo la información o ir leyendo y dejando en un fichero y que luego con Logstacks. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero vamos, o usando conectores directamente que pasen la información a Elasticsearch o a través de Logstacks, que también se comunique con Kafka, y recoja los datos y se los pase a Elasticsearch. Vale, Daniel pregunta, ¿es apropiado establecer como almacén de datos el propio clúster de Kafka o es mejor utilizar un almacén externo como Elasticsearch o Cassandra? Sí, eso lo he comentado ya antes, ¿vale? Que mejor utilizar cada herramienta con lo que es su especialidad, ¿vale? Kafka almacena información, pero no es un gestor de almacenamiento, ¿de acuerdo? Como puede ser una base de datos, ¿de acuerdo? Se queda la información almacenada, pero no de forma indefinida. Vale, Francisco dice, ¿es posible que Kafka escuche sin que el productor envíe? ¿Cierto? Podemos poner Kafka en modo escucha para no tener que enviar mensajes en modo productor, ¿verdad? Hombre, tú puedes tener un consumidor que esté escuchando, o sea, Kafka en modo escucha, tú puedes tener, realmente Kafka lo que es el servicio, ¿vale? Luego tú lo que vas a hacer es conectar el consumidor o el productor. Tú puedes tener consumidores que estén escuchando sin que un productor esté emitiendo información. Lo único que no van a recibir nada, ¿vale? Pero eso sí se puede tener. Vale, Eduardo, ¿cómo funciona el autocommit de Kafka? ¿Qué es lo que hace? El autocommit es un poco lo que os he estado hablando de los offsets, ¿vale? Entonces, según van los consumidores, van leyendo la información, ¿vale? Todos esos, va, digamos, comitando cuál ha sido el último offset que ha recibido. Y luego a partir de ahí, tú ya podrías ir leyendo a partir de ese punto o decidir a partir de qué offset leer o leer desde el principio, ¿de acuerdo? Pero eso es básicamente lo que hace el autocommit. Bueno, pues yo creo que ya tenemos todas las preguntas respondidas y además, José Luis, hay que dejarle ir a cenar, que ya es tarde aquí en España, son casi las 9 de la noche. Así que, oye, muchísimas gracias a José Luis, por tu tiempo De nada. Un y por placer. esta charla tan interesante que nos has dado. Perfecto. Pues un saludo. Un saludo para todos. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias. A seguir atentos a tecnowebinars.com para próximos webinars de Dev Academy conjuntamente con nosotros, con Tecnowebinars. Y nada más, recordad que recibiréis en breve la grabación de este webinar. Desde aquí de Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, se despide Daniel. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.